¿Qué onda, lectores? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y hoy quiero hablarles de cómo no empezar un libro. Creo que hemos hablado justamente en otros videos de más o menos cómo puedes llevar a cabo el proceso de escribir un libro que no tiene que ser lineal. Hay escritores que sí escriben del principio al final tal cual en una forma secuencial. Hay escritores que no lo hacen así. Yo he tenido experiencias diferentes. Por ejemplo, Iturbide sí lo escribí de una forma lineal, mientras que Ello Díaz fue escribiendo diferentes partes al final. Y esto es muy importante que lo sepan. Tú puedes tener el proceso de escritura que tú quieras, puedes escribir de atrás para adelante, puedes escribir en desorden, del principio hasta el final. Lo que el lector va a ver es justamente el producto final. Y entonces, pensando en todo esto, pues pueden experimentar el inicio cuantas veces quieran o pueden dejar justamente el inicio de la historia hasta el final. Es muy famoso, por ejemplo, que Margaret Mitchell, cuando estaba escribiendo Lo que el viento se llevó, escribió todo el libro y ya que tenía todo el libro, escribió el primer capítulo. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo, pueden escribir el primer capítulo y la primera escena en el momento en que ustedes quieran y lo decidan. Ahora, vamos a entrar al tema, ¿cómo no empezar un libro? Una forma muy cliché de empezar a escribir un libro, bueno, empezar una historia, y creo que esto es un poco hacerle trampa al lector, es precisamente el sueño. Hay veces que tenemos esta idea de, uy, voy a poner al personaje en peligro y va a estar haciendo aquí una cosa extrañísima y voy a mantener ahí la tensión durante 2, 3 páginas y resulta que es un sueño. Y muchas veces estos sueños ni siquiera tienen una conexión con la historia. Entonces, hiciste al lector perder 3, 4 páginas, a veces hasta más, leyendo algo que no tiene nada que ver con la historia, que a veces no revela nada del personaje, simplemente porque tú querías hacer esta historia interesante. Pero al final, si la historia es interesante en sí, no tienes que andar poniendo sueños guajiros de un personaje. Lo que yo te recomiendo es que entres directo con el personaje, o directo con la historia. Es muy importante empezar a introducir personajes desde el principio. No necesariamente el personaje principal, pero sí personajes desde el principio. Pensemos, por ejemplo, en Harry Potter. En Harry Potter estamos desde el principio viendo a la familia de Harry Potter, vemos a los Dursley y en el primer capítulo entendemos que este mundo idílico que nos están vendiendo realmente va a chocar con un mundo mágico que está saliendo de una guerra, donde hubo un asesinato, donde hay un niño huérfano, donde empieza muy bonito y termina en un momento de una nota un poco agria, precisamente por cómo se dan las cosas. Y a partir de ese primer capítulo, pues se desarrolla el resto de la historia, pero porque ya te presentó no solamente a los Dursley, te presentó a Dumbledore, a la señorita McGonagall y a Harry Potter. Entonces vemos que esta introducción de personajes. Si pensamos, por ejemplo, en el episodio 4 de la Guerra de las Galaxias, en la primera escena vemos que empieza en tensión, hay una nave a la que están persiguiendo. Y en esta primera escena, en estas primeras escenas vamos a conocer a la princesa Leia y a Darth Vader. Entonces, pueden empezar en tensión, está muy padre empezar en tensión. Yo lo hice cuando escribí Los pecados de la familia Montejo. La primera línea es Beatriz Montejo contempló con morbosidad el cadáver de su esposo. Entonces vemos ya que hay una nota de tensión, qué está pasando ahí. Y eso ayuda a generar preguntas. Si un inicio puede ayudar a generar preguntas, es mucho mejor porque ya estás involucrando al lector. En mi libro, donde Beatriz Montejo contempla con morbosa curiosidad el cadáver de su esposo, te preguntas quién es Beatriz Montejo, por qué está contemplando el cadáver de su esposo, cómo murió. Y estas preguntas que están implícitas ayudan un poco a desarrollar lo que luego será la historia, pero si estás involucrando al lector. Puedes tener, por ejemplo, al inicio de Iturbide tienes a una criada que está corriendo por las calles de Morelia, está lloviendo y necesita una capa para salvar la vida de eh, su señora, por decirlo de alguna manera, que luego va a ser la madre de Iturbide. Pero ese momento de tensión implica eh, que algo no está bien con la señora. Sabes que la señora es la madre de Iturbide y entonces el personaje principal, que además lleva el nombre de la novela, que es un personaje histórico, está en riesgo desde un inicio. Entonces, eventualmente esta situación va a ayudar a que se le dé un nombre, ¿no? Se le dé el nombre de Agustín porque es la capa de los agustinos. Pero
desde el inicio estoy planteando ya la historia, estoy planteando personajes. Muy, muy, muy importante no desviarse y mantener, yo siempre lo he dicho en otros videos, mantener el foco de eh, la historia principal y del personaje o su antagonista. No hay que perder de vista que esos son los elementos esenciales que van a ser tu historia. Hay otra forma de empezar no, más bien de no empezar una novela que yo creo que tiene mucho que ver con el cine, porque a veces cuando está empezando una película, de repente están los créditos y están haciendo estos paneos, por ejemplo, de la habitación del personaje, y tú puedes estar durante 5 minutos viendo estas tomas de la habitación del personaje y te está diciendo más o menos quién es este hombre o esta mujer, pero cuando lo haces en un libro, cuando abres y la primera página es una descripción del cuarto, y la segunda página es una descripción del cuarto, y la tercera página sigue siendo la descripción del cuarto, de la ropa, hasta de cómo es físicamente el personaje, y no hay acción, y no hay diálogo, y no hay nada. Así como de, híjoles, ya me aburrí, está bien triste tu historia, o más bien, ¿cuál historia? Porque estás aquí describiendo todo y nada. Entonces, también es muy común que nos perdamos en esas distracciones y piensen siempre en acción. ¿Qué mueve la historia adelante? O bueno, en este caso, ¿cómo vas a plantear la historia? ¿Cómo vas a plantear las preguntas? ¿Cómo empiezas a mover esa historia? ¿Quién vas a presentar y quién es este personaje y qué relación tiene con el protagonista o con el antagonista? Entonces, eso es muy, muy importante. Dejemos de lado las excepciones, dejemos a un lado los sueños. Eh, en otra nota también, esta parte de, es que siempre es perder el tiempo, como retrasar al lector. Hay una fascinación un poco por los prólogos. Hay muchos libros que tienen prólogos que a veces luego ni siquiera tienen que ver con la historia. Yo, el único libro en el que he puesto un prólogo en sí es justamente Yo Díaz, porque está Porfirio Díaz en su cama planteando de alguna forma las reglas de la novela. Es decir, tengo a un Porfirio que está muriendo, tengo un Porfirio que dice que va a confesar su vida, que le va a hablar a su esposa, que la novela va a ser así y va a ser así. Entonces, ese eh, ese prólogo me ayuda a decir, este va a ser el personaje principal, estas van a ser las reglas de la novela, esto es lo que va a contar. Y entonces ya el primer capítulo es precisamente su infancia, pero para entrar a su infancia directamente tuve que hacer un prólogo. Eso es lo que no repetí en otros libros porque no vi la necesidad de un prólogo. Pero un prólogo, si no va a sumar a la historia, si un prólogo no va a sentar las reglas de la novela o de la narrativa, de toda esta historia que vas a contar, la verdad es que un prólogo es una forma lenta de empezar la historia, porque una vez más estamos retrasando el inicio de la historia. Un prólogo es lo que va a hacer. Si un prólogo no va a sumar al personaje, no va a sumar a la historia, al final estás retrasando todo y sigue siendo paja. Al final mucho de lo que estoy tratando de decir es que estos inicios son paja, no sirven. Y un buen editor seguramente va a agarrar su plumoncito rojo y te va a decir, quitas esto, quitas esto, quitas esto. Y va a empezar justamente en un momento de acción, en un momento de tensión, en un momento en que puedas presentar al personaje, la historia, el antagonista o alguien cercano a estos personajes que finalmente van eh, a conectar. Eh, Sucede, por ejemplo, en algunas novelas de Agatha Christie. Agatha Christie es un poco lenta para iniciar sus tramas. Hay veces que no tienes un asesinato realmente hasta la mitad del libro, pero al menos sabes que desde el primer momento te va a presentar personajes que van a estar involucrados en un crimen. Entonces tienes que prestar atención. Eso ya es otra forma de escribir y sí los ingleses suelen ser un poco más lentos a la hora de empezar su historia, pero están presentando estos personajes. Entonces, tengan mucho cuidado con cómo empiezan la historia. Al final, la forma en cómo empieces tu historia, en cómo empieces tu libro, es con lo que se va a quedar el lector. Hay muchos lectores, muchísimos lectores, sobre todo cuando te están leyendo por primera vez, que si no los atrapas desde la primera escena o desde el primer capítulo, la verdad es que te van a dejar de leer. Y si tu primer capítulo es paja, van a decir, no, hombre, está muy aburrido, lo empecé a leer y lo dejé. Y a lo mejor el libro está buenísimo, pero porque pusiste un primer capítulo que era pura paja, pues de alguna forma alienaste al lector. Tienes que involucrar al lector desde el principio, tienes que hacer que se interese por tus personajes, tienes que empezar a contar esta historia. Entonces, por favor, no empiecen su novela con paja, no empiecen su novela con distractores, no empiecen su novela con descripciones y enfóquense en
estos personajes, enfóquense en lo que va a mover la historia adelante, enfóquense en las preguntas que quieren que el lector se haga, siempre pónganse en el lugar del lector o ustedes como lector, recuerden que ustedes son el primer lector y finalmente creo que eso los ayudará. Como les dije, como el lector no va a ver el proceso, lo que yo les recomiendo también es que intenten con diferentes principios, intenten ver de un lado el personaje, desde el otro lado el personaje, igual un poquito más acción, o desde este enfoque, desde otro enfoque. Entonces, intenten tres o cuatro inicios de la misma forma en que intenten tres o cuatro finales y vean cómo cuaja dentro de toda esta historia. Y pues eso les va a ayudar, yo creo que mucho. Pues bueno, díganme qué otros consejos tienen para no iniciar una novela. ¿Qué más quieren que hable aquí sobre escritura creativa? Me encanta leer sus comentarios. Suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita de notificaciones. Y pues nada, nos vemos en el próximo video.